Hola Nora, ¿cómo te va? Hola chicos, ¿cómo andan? Andy, Franco, vamos a saludar. Mónica, Nancy, ¿qué haces, Mónica? Nora, Liz, siempre está. ¿Cómo andan? Bueno, ahí está mi hijo Lucho, pero no haga lío, Lucho. Eh, Nick, Mónica, ¿qué tal? ¿Cómo te va, Mónica? Fochesato, Esteban, Hugo, Marcelo, bueno, Laura, ¿cómo andan? Liliana. Vamos dejando, bueno, ahí está Celeste, que siempre está. Vamos a saludar a Celeste. Hola Liliana, ¿cómo te va? Naomi, eh, Marium, veintipico. Bueno, bienvenidos. Bueno, desde Villa La Angostura, bienvenido Liliana. Macarena. Bueno, voy dejando que vayan entrando de a poquito. Ahí es un tema para charlar, un tema importante, ¿no? Grande. ¿No? Es un tema de una patología que produce una pandemia en todo el mundo, ¿no? El tema de la diabetes, ¿no? Una patología súper complicada. ¿Qué tal, Marcelo? Mariel. Bueno, se van uniendo los chicos. Acá está Mónica, Campanita. ¿Cómo estás? Bueno, les comento que la semana que viene ya estamos empezando el curso también, que ya prácticamente tenemos todas las vacantes agotadas. Se anotó un montón de gente. Ya nos armamos el grupito de WhatsApp y ya estamos preparados con el Zoom para empezar ese laboratorio de análisis clínicos. Y también en el curso de PRP, también, bueno, tenemos gente que está interesada, muchos colegas bioquímicos que han mostrado bastante interés en el tema del curso de PRP. Así que, bueno, de a poquito nos vamos conociendo, creciendo, la gente se va interesando por estos temas bioquímicos, que no hay muchos, me di cuenta, no hay mucho tema de bioquímica. Hola, Oski. No, no hay no hay muchos canales que hablen así de bioquímica aplicada. O sea, el mundo de la bioquímica da para hablar de muchos temas, ¿no? No únicamente de análisis clínicos. O sea, bioquímica para mí que es una pasión. Se puede hablar de nutrición, como vimos, pasar por diabetes, pasar por insuficiencia renal, bueno, por todo lo que se ve en la medicina, ¿no? Así que eh, es un tema muy lindo la bioquímica, ¿no? La bioquímica explica todo, todas las patologías que nosotros estudiamos están explicadas del metabolismo bioquímico, ¿no? O sea, nosotros entendiendo lo que pasa un poquito en esta sopa química que somos nosotros, en estas enzimas y todo, vamos a verlo hoy también vuelve a pasar lo mismo, en las hormonas. Vimos cuando hablamos con la doctora Patricia Sarrán del tema del encierro, de los neurotransmisores. Somos realmente, vuelvo a repetir, como ya lo había comentado en otras charlas, una verdadera sopa química. Y esa sopa química va variando y cambiando y frente a determinadas patologías cambian algunas de esas sustancias químicas y hacen que aparezcan todas estas enfermedades. Bueno, vamos a empezar un poquito con el tema de hoy, ¿no? Que el tema de hoy es un tema bastante grande. Ya saben que estas charlas no son charlas ni académicas, son charlas para la población en general. Yo siempre le pongo una cuota de ciencia, una cuota bastante científica y académica, pero bueno, se tratan de dar con la mayor sencillez posible. Hay un día que se conmemora el Día Mundial de la Diabetes, que es el 14 de noviembre. Eh, Ese es el Día Mundial de la Diabetes. Bueno, ¿qué es la diabetes? Vamos a empezar como siempre, a definir qué es la diabetes. La diabetes es un grupo heterogéneo, ¿sí?
de patologías que afectan el metabolismo, caracterizadas en general por la hiperglucemia, pero que no solo producen hiperglucemia, sino que afectan otros metabolismos bioquímicos, como ser el metabolismo de los lípidos, el metabolismo de las proteínas, ¿sí? Que nos van a poder explicar un poquito después algunas de las complicaciones que tienen estas personas. Generalmente, vamos a decir, se caracterizan por una hiperglucemia, ¿no? Por tener los valores de glucemia aumentados. Ahora, ¿quién es el que regula los niveles de glucemia? Ahora que estábamos hablando de las sustancias químicas, ¿quién es el rey, vamos a decir, bioquímico que regula los valores de glucemia? La insulina. Entonces acá va a estar involucrada la insulina, ¿sí? Y entonces cuando nosotros pensemos en el diabetes, tenemos que pensar, vamos a decir, en dos grandes causas, vamos a decir, en dos grandes causas que pueden producir la diabetes. Una es o que no se produzca insulina, o se produzca prácticamente en muy baja cantidad, o que la insulina se produzca, pero nosotros no la reconocemos. Nuestro organismo, por un problema a nivel de los receptores, acuérdense que todas las sustancias se unen a receptores, la insulina no es reconocida y entonces es como si no estuviera. Eh, Está, pero no es reconocida por el receptor, entonces por ende no puede actuar. Entonces podemos tener un problema en que haya un problema de secreción, de liberación de insulina, un problema de reconocimiento de la insulina. Por lo tanto, esos pacientes que no reconozcan la insulina van a tener mucha insulina en sangre porque no puede actuar. O puede ser un problema mixto, o sea, puede ser un problema donde no se libere insulina y también no se reconozca, o sea, no se reconozca la insulina y haya un problema en la liberación de insulina, o sea, el problema sea mixto. Por eso, hace muchos años atrás, la Organización Mundial de la Salud decidió sacar esa terminología que hablaba de una diabetes insulino dependiente y no insulino dependiente. Eso ya hace muchos años se descartó, se sacó, no existe más esa clasificación. Y la OMS clasificó las diabetes en diabetes tipo 1, diabetes tipo que antes era la que se llamaba insulino dependiente, diabetes tipo 2, diabetes mellitus gestacional, eh, y otros tipos de diabetes relacionados a otros procesos metabólicos, ¿no? Para poder diferenciar esos cuatro grupos. O sea, armó esos cuatro grupos que ya les digo, les repito de nuevo: diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, diabetes gestacional de la embarazada. Acuérdense que la embarazada es un grupo de riesgo importante para generar diabetes. Nosotros lo controlábamos mucho desde el punto de vista del laboratorio bioquímico, en la diabetes mellitus gestacional, y otro grupo de diabetes donde en ese grupo, otro grupo de diabetes entran las diabetes tipo MODY, las diabetes por problemas en la formación, en la estructura de la insulina, problemas en la estructura de los receptores para insulina, endocrinopatías, patologías endocrinas, tratamientos prolongados con ciertos corticoides. Las diabetes tipo 1 MODY las clasificamos dentro del otro grupo, ¿no? No, no. Les vuelvo a repetir: diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, diabetes gestacional y otros grupos de alteraciones metabólicas que pueden producir diabetes, a donde incluimos esas diabetes tipo MODY que ahí Mónica me está preguntando. Eh, Más o menos esa sería la clasificación. O sea, olvídense del tema de diabetes insulino dependiente y no insulino dependiente, y eso tiene una cierta lógica, vamos a decir, porque si bien la diabetes tipo 1 correspondería a la insulino dependiente, porque los diabéticos tipo 1 reciben insulina, es una patología de aparición temprana, es una patología que puede aparecer también en la adolescencia, y requieren insulina porque hay en general un componente autoinmune, hay anticuerpos anti las células beta pancreáticas, que son las células que producen la insulina. Acuérdense que la insulina es producida en forma pulsátil, en forma de dos pulsos, en forma de dos ondas, esa insulina, y esa insulina es producida por las células beta pancreáticas. Acuérdense que el páncreas, del cual ya habíamos hablado,
tiene una función exócrina, que es la función digestiva, de la cual hablamos la vez pasada, eh, y tiene una función endocrina. Entonces, histológicamente el páncreas está armado con unos acinos pancreáticos que hacen la función exócrina del páncreas y unos islotes que se llaman islotes de Langerhans, formados por células alfa, beta, delta, ¿no? Alfa secreta glucagón, beta secreta insulina, delta secreta somatostatina. Entonces, ahí tendríamos los grupos de células. Acá la que está afectada es la insulina, ¿no? O que no se produce o que no se reconoce. Hola Mariela, ¿cómo te va? O que no se produce o que no se reconoce. Esta alteración que dijimos que se caracteriza por la hiperglucemia, pero que tiene alteraciones en otros metabolismos, como ser el metabolismo proteico, el metabolismo de los lípidos y grasas, por eso muchas veces estas patologías como la diabetes están asociadas a la hipertrigliceridemia, al aumento de los triglicéridos, está asociada a la obesidad, también en el caso de diabetes tipo 2, hace que nosotros tengamos que ver con qué parámetros bioquímicos nosotros vamos a trabajar para decir, bueno, este paciente es diabético o no es diabético. Vamos a decir desde el punto de vista numérico, ¿no? Estos pacientes diabéticos, para terminar un poquito con la parte, vamos a decir, ya lo definimos, ya dijimos qué tipo de diabetes tenemos. Estos pacientes con diabéticos tienen algunas características clínicas bastante particulares, que son la poliuria, orinan mucho, la polidipsia, tienen mucha sed, y la polifagia, ¿no? Tienen mucha hambre. Y a eso le podríamos agregar en algunos casos que ocurre en la diabetes tipo 1, la pérdida de peso. Acuérdense que la insulina la insulina en un caso, en la diabetes tipo 2, donde no es reconocida, vamos a tener una hiperinsulinemia, lo que se conoce como una resistencia a la insulina. Eso ocurre en la diabetes tipo 2. En la diabetes tipo 1, habíamos dicho que lo que ocurre es no se secreta insulina porque o es de origen idiopático o porque las células pancreáticas son destruidas por autoanticuerpos. Entonces no hay producción de insulina. Eso va a hacer que entonces nosotros tengamos un paciente, son pacientes diabéticos, son pacientes diabéticos, pero uno no va a tener insulina y el otro va a tener mucha insulina, pero que no puede actuar, ¿no? Que es la diabetes tipo 2. Eso hace que la insulina es una hormona hipoglucemiante, o sea, que baja los niveles de glucosa en sangre. Por eso al no estar o no poder actuar hay hiperglicemia. Y es una hormona lipogénica, o sea, que genera grasa. Y entonces, juntando un poquito y sabiendo un poquito qué función bioquímica cumple esta hormona, podemos después poder relacionar muchas de las características clínicas del paciente. El diabético tipo 1 generalmente es un paciente más bien delgado, ¿sí? Porque no produce insulina. Dijimos que la insulina era lipogénica, o sea que está aumentado el fenómeno de lipólisis, o sea que degrada y el fenómeno de proteólisis, o sea que va a degradar muchas proteínas y va a degradar muchas grasas. Las proteínas son los que forman la masa muscular, o sea que son los diabéticos tipo 1, en general son pacientes delgados, flaquitos, ¿sí? En cambio los pacientes tipo 2 son los característicos, en general estamos hablando, de los pacientes que tienen síndrome metabólico, que son con un índice de masa corporal por encima de 25, que generan ese aumento de peso es el que le genera la resistencia a la insulina. Eso es más característico de la diabetes tipo 2. Bueno, entonces, la Organización Mundial de la Salud, una vez que ya vimos más o menos las sintomatologías clínicas, vimos la clasificación, vimos la definición, acuérdense entonces que no solo afecta a los valores de glucemia, sino que afecta a los otros metabolismos. Eh, una vez que vimos todo eso, bueno, la Organización Mundial de la Salud, junto a la Asociación Americana de Diabetes, la ADA, decidió establecer una serie de criterios bioquímicos para saber si un paciente el paciente es diabético, ¿no? Establecer una serie de criterios o de consensos, ¿no? Entonces,
dice que todo paciente que tenga una glucemia mayor a 126 miligramos por decilitro será, con ayuno de 8 horas, será considerado paciente diabético. Eso se logra repitiendo en una segunda muestra, con una segunda muestra en otro día. Si nosotros tenemos esa glucemia por encima de 126, nosotros ya ese es un criterio para decir que el paciente es diabético. Otro criterio es decir si el paciente tiene una glucemia, cuando nosotros hacemos una prueba que se llama prueba de tolerancia oral a la glucosa, donde le damos una sobrecarga de glucosa al paciente, le damos 75 gramos de glucosa en 375 mililitros de agua. Es una prueba que se usa para ver si el paciente es intolerante a la glucosa y para estudiar a los pacientes si son también diabéticos o normales. Bueno, cuando esa prueba, y nosotros medimos a distintos puntos esa prueba de tolerancia, se puede medir a los 30, 60, 90, 120. En general hay dos puntos que siempre que se miden muchas veces, que es el de los 60 minutos y el de los 120 minutos, ¿no? 2 horas, 120 minutos, 2 horas. El de las 2 horas es fundamental, ese punto, ¿no? Para nosotros los bioquímicos. El punto a las 2 horas después de haber recibido la sobrecarga de glucosa de 75 gramos, ¿sí? En el caso de los niños, nosotros saludamos acá, en el caso de los niños, nosotros damos 1,75 gramos de glucosa por kilo de peso del niño hasta 30 kilos. O sea, nosotros ahí hacemos otra cuenta. Si no, son 75 gramos. Hay pruebas para embarazadas con 50 gramos, hay pruebas con 100 gramos también para embarazadas, pero la prueba típica de PTOG, de prueba de tolerancia oral a la glucosa, es con 75 gramos. Es una prueba bastante que le trae bastantes problemas al paciente, bastante malestar, porque ese azúcar recibido vienen con un ayuno de 8 horas, no pueden hacer actividad física, no pueden moverse, no pueden fumar, o sea, en el interín, entre que toman la sobrecarga y se les va a repetir el estudio. También para hacer la sobrecarga nosotros tenemos que ser cautos, ¿no? Con respecto a antes de dar la sobrecarga. ¿Qué quiero decir? Que antes de dar la sobrecarga, nosotros, antes de dar la sobrecarga, tenemos que tener una glucemia basal. Porque si el paciente viene con una hiperglucemia de 200 y nosotros le damos una sobrecarga de 75 gramos, que es mucho, lo podemos complicar y lo podemos traer alteraciones clínicas, le podemos traer alteraciones clínicas severas. Entonces, sí, para los niños son igual que para los adultos. Sí. Para lo que cambia los valores de Mónica, me estás preguntando de glucemia para diabetes, es para las embarazadas, ¿sí? Para las embarazadas tomamos otros cortes de glucemia. Por ejemplo, por encima de 100, en una mujer gestante la consideramos ya que está en diabetes. Y que dé una prueba de tolerancia oral de la glucosa por encima de 140, también, estoy hablando de embarazadas. En el caso sigamos con el tema de los adultos, dije, 2 glucemias en ayuno de 8 horas por encima de 120, mayor o igual a 126 miligramos por decilitro es considerado diabético. Segundo criterio, dado por la Organización Mundial de la Salud, todo paciente que tenga una glucemia mayor a 200 miligramos por decilitro, aleatoria, y que tenga síntomas diabéticos, esto que estábamos hablando de poliuria, polidipsia y polifagia, es considerado diabético. O sea, aún no teniendo el ayuno de 8 horas, solo con tener esa glucemia aleatoria, al azar, independiente, mayor de 200 miligramos por decilitro. En ese caso también vamos a considerar que el paciente es diabético, ¿sí? Entonces ya tenemos el criterio de la glucemia, ¿sí? Mayor de 126, y tenemos el de la prueba de tolerancia a la glucosa a los 120 minutos, que dé mayor de 200 por miligramos por decilitro, y tenemos el paciente que en una glucemia aleatoria da mayor a 200. Repetimos, esos tres criterios, después vamos a agregar otro, que son 4 porque se agregó otro más. Glucemia mayor a 126. Prueba de tolerancia a la glucosa que a los 120 minutos me da mayor de 200 a los 120 minutos. Y tercer punto, toda glucemia al azar que me dé
mayor a 200, aún aunque no esté en ayuno, que es aleatoria, ¿sí? Y a eso le tenemos que agregar un cuarto criterio, perdón, un cuarto criterio que agregó la Asociación Americana de Diabetes, que es que la hemoglobina glicosilada, que nosotros la hemoglobina glicosilada la usamos para el seguimiento del paciente. Bueno, la Asociación Americana de Diabetes agregó ese cuarto criterio para diagnóstico de diabetes, que es eh, mayor a 6,5%. ¿Qué corte tomo en la basal para darle una sobrecarga? Sí, esa es una buena pregunta. Nosotros consideramos un corte de 140, 160, hasta 140, 160, que el paciente no tiene riesgo de hacer una hiperglicemia severa. Ese es el corte que tomamos, por la pregunta que me están haciendo ahí. Eh, Ese es el corte que nosotros tomamos, que sabemos que no ponemos en peligro al paciente. 140, 160 miligramos por decilitro. Eh, bueno, entonces, bueno, vimos los criterios, eso es importante, esos son los criterios que vimos. ¿Qué alteraciones pueden tener, qué alteraciones pueden tener estos pacientes diabéticos, ¿no? Después de cerrar con el tema de las pruebas. ¿Qué alteraciones pueden tener estos pacientes? Bueno, tienen un montón de alteraciones, porque este aumento de glucemia produce una glicosilación no enzimática en un montón de tejidos. Sí, sí, ahí es una buena pregunta. ¿Podemos largar una? Sí, perfecto. Sí, bueno, ahí hay una pregunta interesante que yo la he comentado acá en la charla, que es que eh, acuérdense que nosotros tenemos en el laboratorio, ahí pasó la pregunta, no la estoy viendo, no la estoy viendo, pero pasó, pero la vi. Nosotros tenemos en métodos point scale en el laboratorio, que quiere decir en el lugar donde está el paciente, pinchándole el dedo, ¿no? Al paciente. Entonces, con eso podemos medir la glicemia. De hecho, los pacientes se controlan con ese tema. Y entonces nosotros antes de hacer una PTOG podemos chequear la glucemia con un glucometer, sí, con un aparatito para medir la glucemia ahí en el lugar y saber si le vamos a dar la glucemia o no. En realidad los lugares de extracciones deberían tener. Ahí se me pasó una pregunta que no vi de alguien que preguntó del papá que estaba con un valor de glucemia muy alta y parece que le dieron la glucemia, le dieron la azúcar, ¿no? Le dieron los 75 gramos de glucosa, creo que pasó eso. ¿Sí? 6,5%, sí. La Asociación Americana de Diabetes habla de 6,5%. La hemoglobina glicosilada tiene que ser entre 4 y 5,7% para un valor normal. Después ya se considera intolerante a la glucosa entre 5,7 y 6,4 y mayor de 6,5%, ya el paciente, ya 6,5% ya el paciente es considerado diabético. Nosotros no usamos la hemoglobina glicosilada como diagnóstico, pero bueno, ahora está agregada. Si ustedes se fijan en el consenso, es el cuarto valor, que está agregado. Bueno, le decía, ¿qué complicaciones pueden tener los pacientes? Bueno, las podemos dividir didácticamente en dos tipos de complicaciones. Las podemos dividir en las complicaciones agudas o complicaciones crónicas, ¿sí? Las complicaciones agudas dependen del tipo de diabetes. Si es mi papá es diabético y en ayunas a veces tiene, sí, 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 puede ser, sí, porque el tema sí, Lourdes, el tema de la diabetes es muy fluctuante. Los pacientes pueden pasar de tener 250 de glucemia a los 2 días tener 40 de glucemia, pasarse para el lado de la hipoglucemia, por el metabolismo en sí de la insulina y la regulación que hay, ¿sí? ¿Qué pasa en un niño diagnosticado con diabetes? No, no- se diagnostica MODI bueno, sí, pues, se podría, porque MODI es de las juveniles, se podría decir que es una MODI. En realidad, hay veces son de origen idiopático, de origen desconocido. Por eso es muy importante tener en cuenta factores como los antecedentes familiares, historias de pacientes, historia en la familia de diabetes. Eso también es importante tener en cuenta. Gracias, Lourdes, el tema de los antecedentes familiares. Sí, sí. Bueno, volviendo un poquito al tema de las complicaciones, bueno, las complicaciones agudas dependen un poquito si es diabetes tipo 1 y 2, justamente por eso, porque uno
En uno no hay insulina, en la diabetes tipo 1 en general, vamos a decir, y en la diabetes tipo 2 hay en una diabetes tipo 2 hay una hiperinsulinemia. Entonces, las complicaciones agudas en la diabetes tipo 1, la complicación aguda grave, muy severa, que manda al paciente a terapia intensiva y que puede el paciente fallecer por esa complicación, es la cetoacidosis diabética. Es un cuadro de terapia intensiva urgente porque, ¿qué pasa? El organismo detecta que no, el organismo detecta, le falta energía porque la glucosa no entra al cuerpo porque no hay insulina, estoy hablando de la diabetes tipo 1, no hay insulina, la glucosa entonces no entra a la célula le falta energía. A eso voy, esa pregunta estoy hablando, Mónica, eso estoy explicando la cetosis. Eh, es lo que estoy explicando ahora. Entonces, ¿qué pasa? La, no puede obtener energía porque no entra la glucosa. Entonces el cuerpo sabio dice, bueno, obtengamos energía de otro lugar. Si no puedo obtenerla de la glucosa, obtengámoslo de otro lugar. Les dije al principio de la clase, les dije al principio de hoy de esta clase, que la insulina no solo actúa sobre el metabolismo de los hidratos de carbono, sino que también actúa sobre el metabolismo de las proteínas y sobre el metabolismo de los lípidos. Es una hormona que estimula la síntesis de proteínas, es una hormona que estimula la síntesis lipogénica, es una hormona anabólica. Y entonces al faltar, predominan, ¿sí? Al faltar predominan al faltar predominan los procesos catabólicos, ¿no? Catabólicos proteicos y catabólicos de los lípidos. Entonces, el organismo al faltar de insulina empieza a degradar grasas y empieza a degradar proteínas para tener energía. Y entonces, al degradar grasas, ustedes no sé si se acuerdan, en química biológica se forma un compuesto que se llama acetil-CoA. Y ese acetil-CoA se empieza a condensar una molécula con la otra, además se empieza a formar propionil-CoA también, se empiezan a juntar todas las moléculas de coenzima A y se empiezan a formar unos cuerpos en el hígado, esto ocurre en el hígado, que se llaman cuerpos cetónicos. ¿Sí? Ahí voy a la pregunta de la cetosis que está ahí puesta por Mónica Campanita. Se forman los cuerpos cetónicos, que son la acetona, el ácido acetoacético y el beta hidroxibutirato. Son tres ácidos que se forman en el hígado. Esos ácidos pasan a la sangre y se los llevan a las células para que las células lo puedan utilizar como fuente de energía. Vamos bien. Pero el sistema es saturable. O sea, llega un momento que las células no pueden usar más esos cuerpos cetónicos, quedan en la sangre, son ácidos, y entonces producen una cetosis, que ahí me están preguntando, una cetoacidosis porque son ácidos, baja mucho el pH y trae graves complicaciones porque puede producir un coma, produce graves alteraciones, es una alteración aguda severa, típica de la diabetes tipo 1. En la diabetes tipo 2, al no tener ese problema de déficit de insulina, sino que lo que hay es una resistencia a la insulina, en general la complicación aguda se llama enfermedad hiperosmolar, que se caracteriza por una gran hiperosmolaridad sanguínea, por una gran hiperglucemia, que también puede producir un coma hiperosmolar también grave. Los comas pueden ser producidos por altos niveles de glucemia y también acuérdense que pueden ser un coma, puede ser producido por bajos niveles de glucemia, o sea, por una hipoglucemia severa, por una hipoglucemia por debajo de 40 miligramos por decilitro, ya estamos en problemas. Los anticuerpos de la diabetes tipo 1 pueden ser contra el islote de páncreas, antiinsulina, antiglutamato de carboxilasa, que es una enzima para la metabolización, anti-ZNT8, hay un montón de anticuerpos anti, anti el páncreas, vamos a decir. Acuérdense que patologías que no afectan, que lo vimos la otra vez, patologías que no afectan directamente las células beta pancreáticas, o sea, los islotes pancreáticos, los islotes de Langerhans, como por ejemplo una pancreatitis que afecta a los acinos pancreáticos, que afecta al páncreas exócrino, puede terminar produciendo una diabetes. Esos son los otros tipos de diabetes que yo les hablaba en la clasificación. MODI, endocrinopatía, tratamientos prolongados con corticoides, ¿sí? Una pancreatitis, todos esos pertenecen al grupo de las diabetes producidos por medicamentos, por otras alteraciones que no son ni la diabetes tipo 1, ni la 2, ni la gestacional, que yo les había comentado
al principio cuando clasificamos las diabetes. Bueno, otra cosita que nosotros podemos medir es la glucosa en la orina, lo que se conoce como glucosuria, ¿sí? La glucosuria es importante porque, bueno, cuando la glucosa supera el umbral renal, más o menos también de 160, 180 miligramos por decilitro, cuando supera el umbral renal, empieza a aparecer glucosa en la orina, porque la glucosa en la orina no debería aparecer. Claro, totalmente. Ahí está mi amiga Alejandra. Por eso es importante, algo que es importante ahora que estoy hablando de la orina, es la presencia de los cuerpos cetónicos en orina. ¿Sí? Acuérdense que la tirita reactiva se puede medir, pero la tirita reactiva que ustedes ponen cuando hacen el examen físico-químico de la orina mide cuerpos cetónicos y mide glucosa. No debería haber cuerpos cetónicos, no debería haber glucosa en la orina, y entonces la presencia de glucosa en la orina hace que es un llamado de atención a que se está produciendo variaciones en el nivel de glucemia en el azúcar, por eso está apareciendo en la orina, y nosotros ya con la tirita, sabiendo que dio positivo, lo que podemos hacer es en una orina, acuérdense que usamos una orina de 24 horas, gracias, Ale, una orina de 24 horas, en la orina de 24 horas nosotros podemos medir en el equipamiento de química la glucosuria de 24 horas, ¿sí? Eh, eh, en la diabetes tipo 2, dije que lo que ocurre es una hiperinsulinemia, por la pregunta que me está haciendo Jorge, eh, y en general eh, eh, son pacientes, hay grupos de pacientes delgados, pero en general son pacientes obesos que justamente la obesidad les genera la resistencia a la insulina. La mayor parte de los pacientes diabéticos tipo 2 son obesos, tienen lo que se conoce como síndrome metabólico, está relacionado también con la hipertensión arterial, con un aumento en la índice de masa corporal. El aumento en la proteólisis, por la pregunta que me está haciendo Jorge acá en el Instagram, está más relacionada a la diabetes tipo 1, ¿sí? Pero acuérdense que obviamente que podemos tener grupos heterogéneos poblacionales. Estamos hablando en la estadística. En la estadística vamos a decir que los diabéticos tipo 2 son los pacientes que tienen el problema de síndrome metabólico y obesidad. De hecho, muchos pacientes con diabetes tipo 2 ligera, ¿no? Vamos a decir, que empiezan con valores de 127, 128, son pacientes que si los vemos que tienen obesidad, haciendo una higiene dietaria, o sea, teniendo una buena alimentación y haciendo actividad física, caminar 30 minutos por día, muchas veces no necesitan hipoglucemiantes orales de tratamiento, ¿sí? Después nosotros tenemos los pacientes que decimos, fíjense qué interesante que es, ¿no? Porque si ustedes se acuerdan todos los valores que yo les di al principio de la charla, eh, todos los valores que yo les di al principio de la charla, para la Asociación Americana de Diabetes el valor normal de glucemia es de 70 a 100 miligramos por decilitro y para la OMS, que es lo que nos manejamos la mayor parte de los laboratorios acá en Argentina, es de 70 a 110 miligramos por decilitro. Y yo dije, o yo no dije, no, el consenso dice que se considera paciente diabético todo paciente que tenga una glucemia mayor a 126 miligramos por decilitro. Entonces nos queda un agujero ahí en el medio, ¿no? Nos queda un agujero de valores. Porque, ¿qué pasa con los pacientes que van de 111 a 125? Bueno, a esos pacientes los llamamos pacientes en estados de prediabetes, glucemia alterada en ayuno. Por ejemplo, si un paciente viene al laboratorio y tiene 118 de glucemia, ¿qué es? Normal no es. Diabético tampoco, porque no tiene más de 126. Entonces, ¿qué es? Entonces, ese paciente decimos, bueno, está en un estado de prediabetes, está con una glucemia alterada en ayunas, potencialmente se puede transformar en diabético o no, va a depender, es un paciente para seguir, es un paciente ideal, vamos a decir, para hacerle una prueba de tolerancia a la glucosa, someterlo a una sobrecarga y ver qué pasa en la sobrecarga. En la sobrecarga de glucemia, cuando nosotros damos los 75 gramos de glucosa, siempre hablando de los 120 minutos, siempre hablando de las 2 horas, si la glucemia a las 2 horas da menos de 140, la prueba es normal. Si la prueba da entre 141 y 199, el paciente es un intolerante a la glucosa. Y si el paciente da mayor de 200, acuérdense que yo lo dije al principio en criterios diagnósticos, si el paciente da a las 2 horas mayor de 200, es diabético. Repito, si en la PTOG
a mí a las 2 horas me da menos de 140, la prueba es normal. Si me da entre 141 y 199, digo, no lo digo yo, lo dicen los criterios de la OMS. Si da 100, entre 141 y 199, decimos que es un intolerante a la glucosa, es un prediabético, un paciente que está en grupo de riesgo. Y si es mayor de 200, lo dijimos que ya la OMS lo puso dentro de los criterios de considerarlo como un paciente diabético, ¿sí? Como un paciente considerado diabético. Así que ahí tenemos un poquito también los valores de la prueba de tolerancia a la glucosa. ¿A quiénes son los pacientes ideales para hacerle una PTOG? Bueno, los pacientes ideales para hacer una PTOG es embarazadas, porque todas las embarazadas les hacen una PTOG, a todas las embarazadas les hacen una PTOG porque existe la diabetes gestacional, independientemente de los valores de glucemia que tenga 80 glucemia se le va a hacer una PTOG. ¿Qué pasa cuando la glucosa está en 126, un poco más, la medican y el tiempo se normaliza, lo retiran y sigue con dieta y ejercicio y control diabético? Eso no. Está buena la pregunta, está muy buena la pregunta, Antonella Rossetti, porque estas patologías, la diabetes, la hipertensión arterial y en serie de grupos se consideran que son enfermedades crónicas, que una vez que se diagnosticó la persona ya tiene esa enfermedad. Es muy difícil, más que yo no soy médico y soy bioquímico, decir, no, el paciente está curado o no está curado, no me corresponde a mí porque yo no soy médico, soy bioquímico. Lo que sí nosotros vimos, que los pacientes que parten de glucemias, como vos estás diciendo, de 126, 125, 124, que no están con una hiperglucemia tan grande, que de prima se le diagnostica y que tienen obesidad, que tienen un índice de masa corporal por encima de 25, que tienen sedentarismo, que no hacen ningún tipo de actividad física, que comen mal. Si nosotros aplicamos higiene dietaria y actividad física, los valores se normalizan. Antes de aplicar una medicación, yo veo que es lo que hacen los médicos en el hospital, antes de aplicar una medicación. Si con eso bajó el valor normal, no se va a aplicar, no se le va a dar metformina o algún hipoglucemiante oral. Se lo va controlando a lo largo de 6 meses y se va uno fijando. Ahora, acá, por la pregunta que vos haces de 126, si el paciente normaliza y se lo puede seguir en función del tiempo, habrá que ver en función del tiempo si mantiene esos valores normales de glucemia, si los puede llegar a mantener normales sin necesidad de la medicación. Sí, metformina es la medicación, una de las medicaciones más metformina, sí. La metformina es la medicación más, es el hipoglucemiante oral más usado para diabetes tipo 2 porque disminuye la resistencia a la insulina, ¿sí? La insulina humana recombinante aplicada, esa se inyecta, esa se usa para la diabetes tipo 1. Pero, muchas veces los diabéticos tipo 2 tienen el problema mixto. Acuérdense lo que explica al principio. Que podía ser problema en la secreción de liberación de insulina, problema en el reconocimiento de la insulina, no la conoce el cuerpo, o podía ser mixto, problema en la secreción y en el no reconocimiento. Por eso se sacó esa clasificación. Por eso muchos diabéticos tipo 2 muchas veces terminan recibiendo insulina. Y el diabético tipo 2 no debería recibir insulina porque empieza a tener problemas de secreción de insulina. Y entonces recibe insulina. Y por eso se sacó esa clasificación de insulino dependiente, no insulino dependiente, que no se usa más ya hace muchísimo tiempo. Los pacientes estos con diabetes, otra complicación que tienen es la insuficiencia renal, ¿no? Entonces, para nosotros los que trabajamos en el laboratorio, es muy importante medir la función renal en estos pacientes. Es un criterio muy importante de medición. Nosotros la función renal la medimos midiendo fundamentalmente urea y creatinina, es así. Sí, Esteban, debemos determinar insulina basal e insulina por 120 minutos, también se puede medir. Pero muchas veces está buena la pregunta que haces, Esteban, porque muchas veces en los exámenes, simultáneamente a la curva de glucemia, se va pidiendo cómo va variando el perfil de insulina, porque la insulina se va a ir liberando de acuerdo a cómo vos vayas teniendo los niveles de glucemia. Entonces, después vos podés hacer un análisis de la curva de insulina y podés hacer un análisis de la curva de glucemia, ¿sí? La podés medir sola la insulina también, la podés medir como un parámetro solo de insulina. La insulina no es diagnóstica, la insulina es un parámetro más que se mide junto
otra cosa que se mide aparte de la insulina. La insulina nosotros la medimos, ¿por qué en la embarazada la tolerancia a glucosa? ¿Por qué en la embarazada el valor de tolerancia a glucosa de 2 horas es menor? Bueno, esa es una buena pregunta también, Marce. Es una buena pregunta, sí. Eh, Creemos que tiene que ver también con el metabolismo. Acuérdate que dije que los valores para considerar una paciente diabética una persona no embarazada tiene que ser mayor de 200. Y en una embarazada es mayor de 140. Eh, Porque el metabolismo de la glucemia en la embarazada está alterada, está modificado. Por eso tienen mayor tendencia a generar diabetes y por eso nos sorprendemos y es muy común que la glucemia a las 2 horas sea menor que la basal. Que sea menor que la basal es normal para todos nosotros, vamos a decir. Es normal para cualquiera de nosotros. No, para no perderme, quiero ir, porque ahí estoy viendo una pregunta que es cardiopatía, sí, que es muy importante, Sandra. Para no perderme, bueno, les estaba diciendo, ¿se acuerdan que hablé de complicaciones agudas y crónicas? Bueno, pero una alteración importante es en los riñones, la nefropatía diabética, ¿sí? También por glicosilación, por la microangiopatía que se produce. Entonces nosotros medimos urea, medimos creatinina, medimos clearance de creatinina, ¿sí? Medimos proteinuria, medimos albuminuria, medimos la relación albuminuria-creatinuria, el cociente, la relación. Medimos muchos parámetros de función renal, porque el riñón está afectado. Otra de las cosas que está afectado, como ahí me está preguntando Sandra, es el corazón, la cardiopatía, es por la macroangiopatía. Los pacientes tienen también mayor tendencia a tener ACV, también, cardiopatías, y también alteraciones en la macrocirculación de las extremidades inferiores, y ahí surge otro problema grande que ustedes ya habrán escuchado hablar, que es el tema del pie diabético, ¿no? Que hay una clasificación de Wegener que clasifica de acuerdo al tipo de lesión, que puede llevar incluso a la amputación del miembro, ¿no? A perder la pierna, si se produce una gangrena y una necrosis muy grande. Es algo que hay que cuidar porque, aparte, estos pacientes tienen neuropatía por la hiperglicemia. ¿No? Miren todos los problemas que tienen, estamos diciendo. Problemas en los riñones, acabo de decir problemas en el corazón, porque me lo preguntan, un paciente con diabetes tiene el riesgo de tener un infarto, para que ustedes tengan idea, un paciente con diabetes tiene un riesgo de sufrir un infarto igual que un paciente que ha tenido un infarto previo. O sea, si yo tuve un infarto, tengo más tendencia a sufrir un segundo infarto. Digo, porque el corazón ya me ha quedado dañado. Bueno, un paciente diabético tiene el mismo riesgo que un paciente que ya ha recibido un infarto. O sea, afecta mucho el corazón, ¿sí? Afecta la circulación sanguínea por toda esta glicosilación. Esta glicosilación no enzimática produce bases de Schiff, produce compuestos que se llaman compuestos de Amadori, de glicosilación, no enzimática, azúcar, como que le pegan azúcar a todo, ¿no? Y entonces pasamos por el problema del riñón, por el problema del corazón, por el problema del pie diabético. eh, no, a nivel óseo no. A nivel óseo no hay afectación. Lo que pasa es que muchas veces se asocia esta patología con otras patologías, no es únicamente, porque esta patología, la diabetes, se asocia con la dislipemia. Muchas veces los pacientes tienen, como son pacientes más grandes, tienen osteoporosis. Si tienen osteoporosis tendrían problema a nivel óseo. Pero si no, no deberían tener. La diabetes de por sí no debería tener problema. Sí, Liz, a eso me llevaste vos. A otros problemas grandes que tienen los pacientes diabéticos. La retinopatía y otras alteraciones a nivel ocular. ¿Qué pasó? Ahí está, se cortó un poquito. Se me cortó un poquito el internet. Ahí está bien. Entonces, les decía, se cortó un poquito. Ahora retomo. Y entonces, bueno, la fructosamina, ahí me están preguntando. Ahora ya vamos a llegar a eso también. Por les dije, es una patología larga, eso que empecé hablando temprano. Eh, entonces, bueno, tenemos microangiopatías, o sea, en los pequeños capilares, macroangiopatías, ¿sí? Eh, Me llama la atención que algunos médicos piden clearance de urea. Hay unas fórmulas nuevas para medir funcionamiento renal, pero que no tienen que ver con la urea. Sabiendo que no cumple con los criterios de la urea, sí, la urea se filtra un 90% por el riñón, es un buen valor para medir funcionamiento renal junto a la creatinina. Los dos son buenos valores para medir.
pero no conozco una prueba de filtrado glomerular de FG, como me estás preguntando, Marcelo, con urea. Si hay fórmulas nuevas, cuando hablemos, yo voy a dar una charla, porque hoy no nos va a dar el tiempo, pero voy a dar una charla de insuficiencia renal que me pidieron también desde el punto de vista bioquímico, donde vamos a ver fórmulas que usamos para medir filtrado. La fórmula más común que conocemos es el clearance de creatinina, sigue siendo. Eh, bueno, me preguntan acá a nivel psicológico. Bueno, dije que produce una neuropatía. Otra de las alteraciones que produce esta diabetes es una neuropatía. Esa neuropatía puede dar alteraciones en el comportamiento de la persona, irritabilidad, alteraciones en el comportamiento. Y de la, lo interesante de la neuropatía es que cuando esos pacientes que tienen el famoso pie diabético, hola Clau, esos pacientes que tienen el famoso pie diabético, no sienten el dolor. Pueden tener una lesión muy grande en el pie diabético, y no sienten el dolor porque no les llega la información por los nervios porque tienen ese pie diabético. Bueno, pero igual va a quedar grabada, Clau, en el IGTV. Yo ahora termino dentro de un ratito y queda grabada, no te preocupes, la puedes ver después tranquila. Gracias por estar. Y bueno, y entonces ya ahí vimos un poquito todas las características clínicas, ¿no? Problemas, repetimos, para hacer como un resumen, problemas en el corazón, problemas oculares, problemas renales, problemas a nivel de sequedad de piel, problemas de la microangiopatía, mayor predisposición a tener ACV, mayor predisposición a tener infarto. eh, Así que bueno, las alteraciones y la neuropatía diabética. O sea, tenemos muchas alteraciones. Miren prácticamente todos los órganos afectados. Me preguntaban de los huesos no están afectados directamente por la diabetes, a menos que tenga otra enfermedad concomitante. Volvemos un poquito para el laboratorio, porque vi algunas de las preguntas que pasaron por ahí, para terminar con las pruebas laboratorias. Pasamos, fíjense, pasamos. Ahí está fructosamina. Ahora vamos, Mariela, ahí. Eh, sí, sí, el daño es glomerular, Clau, el daño es glomerular, sí. Ya he comentado por la microangiopatía, el daño es en el glomérulo del nefrón, en el caso de diabetes tipo 2. Hay una pregunta que siempre está pendiente, que es la fructosamina. Nosotros tenemos pruebas para seguimiento del paciente, ¿no? Y entonces, justamente, la hemoglobina glicosilada, que está ahora puesto por la Asociación Americana de Diabetes dentro de los 4 criterios que hablamos de diagnóstico de diabetes, en realidad la hemoglobina glicosilada nosotros siempre la usamos para hacer un seguimiento del paciente, ¿sí? ¿Se acuerdan que les dije que una hemoglobina glicosilada más o menos ronda el valor de 4,5 a 5,7%? Se está también expresando en nanomoles por mol de glucosa. Hay otra forma de expresarlo también, pues, por si lo ven en otras unidades. Y la forma de expresión es por porcentaje de hemoglobina total. Acuérdense que para la hemoglobina glicosilada, el tipo de muestra que usamos es el tubo de hemograma, ¿eh? Nosotros usamos un tubo de hemograma y se mide por una técnica de inmunoaglutinación, se puede medir automatizado. Nosotros en el hospital lo medimos en forma automatizada por una técnica de inmunoaglutinación. Bueno, la hemoglobina glicosilada sirve para el seguimiento del paciente. Es como el azúcar se pega a todo, a una de las cosas a todas las proteínas, les dije, a una proteína que se pega es a la hemoglobina. Como el glóbulo rojo vive 120 días, me permite ver las fluctuaciones de azúcar que tuvo ese paciente a lo largo de 2 o 3 meses, porque yo no, cuando mido la glucemia tengo el dato puntual de ese día, pero yo no sé qué pasó de acá a 2 meses atrás. Y eso yo lo puedo descubrir con la hemoglobina glicosilada, porque todas las fluctuaciones para arriba que haya hecho se va a pegar ese azúcar en la hemoglobina, y entonces esa hemoglobina glicosilada me va a dar mucha información de lo que pasó con el metabolismo de la glucemia a lo largo de todo ese tiempo. La fructosamina, que fue otra de las preguntas que estaba acá, que la estoy viendo que me está haciendo Mariela, es la glicosilación de las proteínas plasmáticas, ¿sí? Es la glicosilación. Y tiene el mismo valor que la hemoglobina glicosilada, se mide con una técnica colorimétrica basada en NBT, que es reducido a forma SAM. También se puede medir por equipamiento automatizado, es colorimetría la técnica. Y me permite ver, pero no tan atrás como la hemoglobina glicosilada, me permite ver 2 o 3 semanas atrás qué estuvo pasando con ese azúcar midiendo la fructosamina, que son las proteínas plasmáticas glicosiladas. Algunos incluso miden puntualmente la albúmina glicosilada, que es la proteína más importante o que tenemos en mayor cantidad en la sangre.
Otra cosa que podemos medir, dijimos, es la insulina, porque es la hormona, esa hormona la podemos medir por técnicas de quimioluminiscencia, podemos medir la insulina para ver cómo va fluctuando, cómo va variando esa insulina en esta patología, para diagnosticar, para diferenciar un insulinoma, que es un cáncer productor de insulina, que son pacientes que tienen hipoglucemias muy severas. Entonces, para ver si hay una hiperinsulinemia, si la insulina está baja, me va a permitir sacar varias conclusiones, poder medir la insulina, que también la medimos en el laboratorio, la medimos en suero. Eh, entonces podemos medir para seguimiento del paciente. Ahí voy, justo. Mónica me pregunta justo cuando yo voy a ir a la pregunta. Me lee la cabeza, me lee la mente, Mónica Campanita. Sí, el péptido C también se mide, porque la insulina, no vamos a hablar acá porque ya nos está quedando poco tiempo para terminar, pero la insulina primero se forma como acuérdense que se liberan dos picos y que se produce como una proinsulina, después se corta, después queda una insulina que tiene una cadena A y una cadena B, y esa cadena A y esa cadena B está unida por un péptido que se llama péptido C, que es lo que me está preguntando Mónica. Ese péptido C se corta, y se libera en la misma proporción que la insulina. O sea, si yo produje 10 insulinas, liberé 10 péptidos C. Y entonces está bueno, sirve para otras cosas también, no es únicamente para eso, pero me mide un poquito la actividad residual del páncreas. Porque si un paciente está recibiendo insulina exógena, ¿cómo yo sé cuánto produce él de insulina? Porque yo cuando mida la insulina, como la insulina que yo le aplico es insulina humana recombinante, la insulina que yo le aplico se mezcla con la insulina del paciente. Entonces, ¿cómo sé realmente cuánta insulina produce su páncreas? Una buena forma sería medir el péptido C, porque el péptido C viene equimolarmente de la insulina. Si ese individuo está produciendo 10 moléculas de insulina, está produciendo 10 moléculas de péptido C. Por más que tenga 20 insulinas en la sangre, porque esas 20 insulinas las va a tener porque está recibiendo tratamiento. Entonces, el péptido C me permite medir, también sirve para los insulinomas, también sirve para otras patologías, para evaluar otras cosas en la diabetes, pero fundamentalmente me mide la actividad residual, porque yo sé la insulina que es exógena, por eso, porque el péptido C es reflejo de la insulina exógena. Si yo produje 5 insulinas, produje 5 péptidos C. Así que desde ese lugar es bastante interesante. Hablamos de los autoanticuerpos, hablamos de medir la insulina, habíamos hablado de la fructosamina. Bueno, el seguimiento fundamentalmente con la hemoglobina. Para los que no somos diabéticos y ya somos grandes, como es mi caso, tenemos que hacernos controles de glucemia. Si podemos hacernos también una curva de tolerancia a la glucosa también. Está dentro de las recomendaciones, hacerse una prueba de tolerancia a la glucosa, para ver cómo responde nuestro organismo. Algo que me estaba olvidando, que no me preguntaron y que me estaba olvidando, que se me hizo acá una laguna, que no es la prueba de tolerancia a la glucosa, sino que es esta prueba que se le da de comer al paciente un desayuno normal, que se llama glucemia pre y postprandial, ahí me acordé, se llama glucemia pre y postprandial, que no es una PTOG, porque en la PTOG nosotros damos 75 gramos de glucosa en 375 mililitros de agua. Esto es una prueba para ver también el metabolismo, pero cómo responde el metabolismo, no con una sobrecarga que yo le doy medida de azúcar, sino frente a un desayuno común que toma el paciente. Se mide solo a los 120 minutos. Se llama glucemia pre y postprandial, no es PTOG. PTOG es con cosas. Acuérdense que PTOG, para terminar, es muy útil, la prueba de tolerancia a la glucosa está dentro de los criterios de diagnóstico de diabetes, pero es muy útil hacerla, vamos a decir, en pacientes que, aunque tengan glucemia normal, en pacientes que tienen antecedentes familiares de diabetes. Es muy bueno hacerse una PTOG para ver cómo responden a la sobrecarga. Después, es muy importante hacerlo en la embarazada. En todas las embarazadas se hace PTOG, ¿no? Por la diabetes gestacional. Y también el tercer grupo que resulta interesante hacerle una PTOG es el paciente que tiene la glucemia alterada en ayunas. Ese paciente que está en el rango de 111 a 125, ese paciente que decíamos que era prediabético, que tenía la glucemia alterada, pero que no era diabético porque no tenía mayor a 126. En ese paciente está bueno hacerle una curva de tolerancia para ver cómo responde. Porque ustedes imagínense, si tiene entre 111 y 125 y yo le doy una sobrecarga
y en la sobrecarga me da mayor de 200, el paciente es diabético. Pese que a priori en el primer diagnóstico no era diabético, era una glucemia alterada en ayunas, una GAA como le decimos nosotros, porque estaba entre 111 y 125. Le di la sobrecarga, me dio mayor de 200, la repito la sobrecarga en otro día, mayor de 200, el paciente pasa a ser clasificado como diabético. Si me da entre 100, muy buena la pregunta. Sí, después tenemos un parámetro que no se usa mucho, que mide, eh, ¿cómo se llama? Resistencia, que mide resistencia a la insulina, que se llama OMA, que veo que me están preguntando ahí. OMA. La descubrió un doctor que ahora no recuerdo el nombre, la palabra viene de homeostasis, y que se basa en un cálculo en el cual se multiplica la insulina basal, en micromoles por mililitro, se multiplica por la glucemia no en miligramos por decilitro, en nanomoles por litro, y se divide 22,5, es un cálculo que se hace. Ese OMA se hace para medir es una medida de resistencia a la insulina. Incluso se llama IR-OMA, porque hay otro que es beta-OMA, que se hace otro tipo de cálculo, pero el más usado es el IR-OMA, que mide la resistencia a la insulina, que se basa en multiplicar la insulina por glucemia, basal siempre, las dos, en 8 horas de ayuno. Acuérdense que los estudios los hacemos en 8 horas de ayuno, dividido 22,5. Tienen que tener en cuenta las unidades, ¿sí? En las que expresan. En un paciente, bueno, en la paciente embarazada, cuando nosotros estamos por encima de 120 miligramos por decilitro, Liz, ya no preferimos no darle, porque la embarazada es un problema, porque justamente la prueba de tolerancia a la glucosa, una de las cosas que invalida la prueba es cuando el paciente vomita, que es bastante característico eso, independiente. Y ya la embarazada ya tiene un problema en ese aspecto, en el tema de los vómitos, y entonces cuando nosotros vemos que si estoy diciendo que por encima de 100 de basal ya estoy considerado que es diabético y por encima de 140, eh, nosotros entre 100 y 120 podemos hacer una sobrecarga, pero somos cautos en ese tema, ¿sí? Ese sería el valor que tenemos para la sobrecarga en pacientes embarazadas. Creo que pasé por todos los temas, me preguntaron el OMA que les acabo de explicar, que es la resistencia a la insulina. Y bueno, seguramente para los que hacen el curso conmigo de análisis clínico, ya estamos terminando, nos queda un minuto. Bueno, van a ver todo esto en diapositivas, con ejemplos, casos clínicos, la pregunta que me está haciendo Liz, de la embarazada, los números exactos, todo. Eso lo van a ver bien en el curso. Seguramente ahí van a ver todo con súper detalle, ¿no? En el curso van a tener material de PowerPoint, las grabaciones, muchas imágenes, casos clínicos. Así que bueno. Somos un montón en el curso, les digo. Inscribió una cantidad de personas. Empezamos el sábado que viene. Tenemos una semanita más de inscripciones. Los que se quieran inscribir en eso, o en el curso de PRP. Sí, ustedes están tomando hasta 110. ¿Ves? Sí, más o menos es el dato LIS que nosotros tomamos. Hasta 110 está bien. Eh, Nosotros entre 110 y 120 LIS lo tomamos. Así que bueno, les agradezco un montón. Les mando un beso súper grande porque ya son... No, pero me imaginé que va a terminar, así que va a terminar en cualquier momento. Les mando un beso súper grande, que tengan buen fin de semana. Gracias por estar. 50 personas escuchándome, un placer. Les mando un beso súper grande. Los espero en el curso, los que ya se anotaron, porque veo que muchos de los nombres que veo ya están anotados en el curso. Así que el sábado que viene a las 7 de la tarde nos vemos en el Zoom de nada, Liz. Nos vemos en el Zoom de las 7 de la tarde. eh, para, para ver todo en detalle. Acuérdense que todavía también Mónica, sí, Nora también está en el curso. Bueno, los que no se anotaron tienen tiempo esta semanita para inscribirse como última semana porque ya después largamos. Así que bueno, les mando un beso súper grande. Buen fin de semana. Gracias Sandra, gracias Nora, gracias Cecilia, gracias Rita, gracias Ale, mi amiga Alejandra, mi gran amiga Andre. Gracias Mónica, chao. Gracias Mónica, Giselle, Marcelo Menéndez, gracias por estar siempre. Bueno, gracias por los saludos.